Buenas noches, buenas noches. Yo por acá llegué tarde, muchachos. Salí de Facebook y me vine para acá que de una vez iba a ser en vivo, pero, ya llegué, ya llegué. Es lo que importa. ¿Cómo van, chicos? Vamos a empezar el cuerpo, la mochila. ¿Dónde tengo el patrón? Patrón, listo. Y les voy a mostrar una cosita con el diseño. Es muy importante mostrarles algo con este diseño porque la mayoría de personas creen que las mochilas se empiezan por una esquina. Me va a tocar quitar esta hojita. Y no, la mochila no se empieza por ninguna esquina. Ahí. Ay, ¿y por qué la otra hoja sí cabe y esta no? Ah, ya. Listo. Es que la mayoría de personas creen que las mochilas... Hoy vino la chica del vestido de baño. Me estoy acordando hasta ahorita que vino la chica del vestido de baño y no le dije que me dejara tomarle una foto. Me acordé hasta ahora. Ah, es porque la hoja está arrugada, ya vi. Bueno, chicos. ¿Ya llegaron? ¿Cómo van? Buenas noches. Geraldine, nada, me fui a comer algo que porque era hacer el en vivo 15 minutos o comerme algo más bien. O comer algo más bien y hacer el en vivo normal. ¿Cómo van, chicos? Patrón en mano, empezamos. Bueno, les cuento, chicos, a mí me fue muy bien, 240 puntos, ya lo conté. Terminamos las vueltas tal cual, no le hice ningún cambio. Y me quedaron de acá a acá 50, 100, 150, 200, 239. No, sí, 239. Que, conté, yo no quise hacer aumento ni nada, se supone que sí tenía que hacer aumento, 22 puntos, un aumento. De hecho, me dio el aumento y acá me quedan perfectamente 22 puntos. O sea que ahí debo de hacer el aumento, porque eran 22 puntos un aumento si no estoy mal. Pero yo no voy a hacer ese aumento. Me suele pasar que a veces me hace falta el punto, otras veces no. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar la primera vuelta del cuerpo. Si al llegar nuevamente acá, si me hace falta el punto, lo hago porque realmente no lo hice ahí. Entonces, sí, perfecto. Si no, lo dejo así. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas, Rosemary, Judith, Geraldine. Sí, quedó hermoso, quedó plano, quedó súper. O sea, de verdad, este fondo quedó muy genial. Y con la combinación del cuerpo ya sacamos el patrón, ya el patrón está en perfecto. Chicas, se ve espectacular. O sea, realmente me gustó. Nada, empecemos. Bueno, aclaro eso, que normalmente los patrones muestran esto, esta imagen. Entonces muestra esta imagen acá, entonces esta parte de acá la muestran a la mitad. Muestran medio nada más, medio dibujito. ¿Qué pasa con eso? Nosotros no podemos empezar ahí. En mi caso, yo voy a empezar acá. El patrón sí viene con esta mitad, pero yo voy a empezar a tejer acá. Esta es mi primera vuelta. Esta. Que en este caso, como es color, como en este caso es color negro, sí, en este caso es color negro, tendría que ser blanco. Como en este caso es color negro, es muy sencillo. Yo voy a empezar en esta vuelta, entonces voy a terminar empezando acá. Porque si aquí empiezo con este pedacito blanco, se va a ver raro. Prefiero llegar acá y tejer los poquitos de acá. ¿Sí ven? No les digo que aquí a este lado, pues porque no se ve. Pero entonces sí, yo empezaría por este lado. Ahí tendría que tejer negro. Ya tengo el negro. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo a tejer acá. Entonces empiezo con estos color hueso. Estos poquitos color hueso. Y ya me voy tejiendo toda esa vuelta. Porque yo aquí terminé con color negro. ¿Listo? Entonces, para no saltarme nada de eso, vamos a empezar. Yo sé que suena raro, pero no se preocupen, muchachos, que va a quedar bien.
Bueno, Víctor, ¿cómo está? Gladys, compartan. Yo sé que llegué muy tarde hoy, pero muchachos, preferí ir a comer para poder sentarme acá juiciosita una horita. Porque esta vuelta es larga. ¿Qué es lo que pasa con esta vuelta? Que vamos a ver si sí nos empata el diseño. Ahí es donde vamos a comprobar si lo que nosotros estamos pensando que son 240 puntos, sí son los 240 puntos. Lo vamos a confirmar en este momento. Realmente, ahora es que vamos a confirmar si el patrón, si es múltiplo de 240. Realmente en este momento sí lo vamos a confirmar, ¿ok? Voy a tejer 2 color hueso. Yo acá terminé con el café. No le hago nada diferente a pasar al color hueso. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 repeticiones de color hueso. 4 repeticiones de color hueso. O sea que, hola Norma Verónica, buenas noches. Acabé de llegar, Norma. Andaba comiendo porque para poder trabajar un ratico más y no tener que cortar el en vivo en media hora. Dije que hay 4 repeticiones de 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso. Bienvenidos chicos, compartan. Ya estamos empezando la primera vuelta del cuerpo. Todavía sigue plano. Yo voy a tejer esta primera vuelta del cuerpo y recuérdenme por favor medirlo antes de dar la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta les dije que todavía iba a crecer. Como yo hice los aumentos, que los distribuí de esa forma tan linda de ponerle 13 en la vuelta color hueso y 10 en esta vuelta café, se distribuyó súper bien muchachos y no se me ha cerrado el fondo, que esa era mi estrategia y esa era la idea. O sea, siempre la idea fue que el fondo creciera un poco más. Siempre fue mi intención crecer un poquito más el fondo y con esta vuelta yo espero que todavía no se encoque completamente, que si se cierra sea muy poco. Vamos a tejer 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés. Una buena repetición. 2 cafés y 2 color hueso y vamos a empezar con medio diamante. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Acá. Estos ganchitos ya los puedo quitar, chicos. Solo era para mostrarles que sí conté, que muy juiciosa conté y marqué. Bueno, chicos, en esta vuelta sí voy a empezar con mi color coral. En mi caso yo estoy usando color coral. Si ustedes quieren utilizar un colorcito diferente, aquí es que tienen que tomar la decisión porque yo ya voy a empezar a usarlo. Tejí 1, 2, 3, 4 secuencias, 1, 2, 3, 4 y dice que va a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 15. Parece que es el centro. 15 de mi color coral. 15 punticos acá. Ya empieza ese color coral. Ahora sí es que sabemos cómo nos va a quedar de linda. Ahora sí vamos a saber realmente ese café que tan lindo se ve. $15 de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hola chicos, todos los que están llegando, bienvenidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mire, todavía no se ha cerrado. Y dice que nuevamente voy a repetir esto que hice a este lado. O sea,
2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso. Aquí. Ya ahorita cuento si es múltiplo de 40. Hola chicos, buenas noches. Todos los que están llegando, bienvenidos. Comparten chicos que ya estamos. Esta es la vuelta 1 del cuerpo. Yo lo voy a colocar, creo yo, que de esa forma, como vuelta 1. Yo pensaba seguir la vuelta 23, 24, pero no. Para que sepan muy clarito cuando estemos avanzando en el cuerpo, dónde fue la vuelta 1, luego 2, 3, que siento que a las chicas se les facilita muchísimo así, que a veces, profe, es que no sé en qué vueltas vamos, entonces uno simplemente cuenta a partir de esta primera vuelta y les explica pues si va en la vuelta 1, 2 o 3 del cuerpo. Y acá, nuevamente este color hueso. Nuevamente. Buenas noches chicos, buenas noches, gracias por estar acá. Uno más color hueso y ya les digo cuántos puntos van para acá. Listo, ahí sigue todo café, sigue plano. Y dice que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58. Muy bien. 13, 35. Bueno, muchachos, vamos a tejer 37 color café. Estaba contando mi cuadrícula de cuánto quedó, pero es múltiplo de 40 definitivamente. 37 puntos cafés oscuros. Esta es una gran ventaja de esta mochila, que a pesar que tiene mucho cambio de color en algunas partes, en otras realmente nada. Por ejemplo, acá 37 puntos cafés oscuros es mucho, mucho punto sobre punto. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están todos? Y seguimos. Hola, hola a todos los que saludan. Hola, bienvenidos, chicos. Estamos avanzando con el cuerpo de la mochila. Muy bella esta mochila. 37 este café. Michelle, Olga, Miriam, el Widis. Emma, bienvenida, ¿cómo estás? Por ahí se me fueron muchos chicos sin saludar. ¿Cómo van todos? Y es que quiero confirmar que esta vuelta nos quedó bien, 240 puntos, que queda perfecto, que sí de el diseño, chicos, para poder empezar segunda vuelta y ahí para arriba, mejor dicho, va a ser muy rápida. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Michelle, buenas noches. Todavía falta mucho color café para que sean 37, sí.
Todavía no se cierra, está planito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Ahí vamos. 37. Listo, muchachos. Revisamos cómo están por acá nuestros hilos. Y vamos a volver a repetir esta secuencia. Ya les digo. Múltiplo de cuánto me queda. Bueno, muchachos, este es múltiplo de 40, solo va hasta mitad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43. Pero resulta y pasa que con estos puntos usamos como la mitad. La mitad, chicos. Entonces nosotros contamos es de esta mitad hasta esta mitad. Se compone el diseño. Por eso este diseño es tan complicado. La mayoría de personas no lo entienden, es por eso. Porque realmente lo que se suma es esta mitad con esta mitad de acá, porque aquí nace otro. Entonces, esto es lo que se cuenta y ahí es donde se les ha dificultado muchísimo para sacar este patrón. Sigamos tejiendo y lo vamos acomodando a ver si se nos aclara la mente, porque esta es la dificultad grande que la mayoría de personas tienen. Pero nosotros sí vamos a tener una secuencia y es esto. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso. Los 15 puntos de acá, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso y 37 cafés. Esto sí lo voy a repetir. Vamos a ver cuántas veces nos queda. Así es sencillo. Vamos a tejer. Aquí. Volvemos a empezar. Margarita, buenas noches. Omaira, bienvenida. Marta Cecilia, buenas noches. ¿Cómo está? Esa parte volvemos y la repetimos. Esta secuencia, señora Lorena, o sea, mejor dicho, déjeme terminar la vuelta porque es que tienen que ponerle mucho cuidado, que eso es lo que la mayoría de personas se equivoca, porque como este no tiene un múltiplo tan sencillito como cuando uno dice, repito esto y nada más, de hecho el patrón se lee de esta mitad hasta esta mitad. Es que se lee. ¿Por qué? Porque en el centro de esta mitad nace un rombo nuevo, o sea, es bastante complicado. Pero se supone que el patrón es múltiplo de 40. Si lo vemos así, de contar todo este hasta acá, entonces podemos decir que es múltiplo de 80, pero realmente este diseñito no. Mejor dicho, sigamos tejiendo, pero sí, si a usted se le simplifica más entender lo que es múltiplo de 80, sí, no queda mal. Pero entonces si lo dejamos como múltiplo de 80, no le daría para una mochila de 240 puntos. Porque pues si ya multiplicamos 80 por 3, que es la lógica que usted tiene. Alexa, 80 por 3. 80 por 3 es igual a 240. Serían 240, pero entonces yo les dije a las chicas que salían 6 motivos. Entonces por esa razón puede confundirse un poquito. Porque de hecho yo le dije a las chicas,
vamos a hacer un patrón de 40 puntos por 6. En el caso suyo serían entonces 3 motivos, así como usted lo está viendo. Si es así como usted lo está viendo. Dos. Que los 3 motivos serían estos. Mire, que en este caso, en esta mochila que yo estoy viendo, hay 1, 2, 3 y 4. ¿Sí lo ve allá? En esa orillita, acá hay uno. 1, 2, 3, 4. Y esta mochila es de 240 puntos. Entonces, por ese lado, así como hizo usted las cuentas, está bastante difícil de entender para la mayoría de las chicas que están empezando por la cuestión de eso. Y en el caso, pues, de que salgan 4 motivos, pues va a ser más difícil todavía entenderlo. Volvemos a los 15 puntos salmón. Recuerden que este salmón lo pueden cambiar por verde, lo pueden cambiar. Sí, quedó de 240, Islena. Señora Islena, no, fue Yanula que preguntó. Señora Islena Peñafiel, buenas noches. Quedó de 240, la conté y perfectamente tenía 240. Sí, lo conté, lo volví a contar y sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos lo mismo. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso. ¿Quién terminó el fondo? De las que están acá presentes, ¿quién sí terminó el fondo que ya esté igual que yo tejiendo? Por si tiene alguna dificultad, le faltan puntos. En mi caso, yo el último momento no lo hice. Si me hace falta, pues lo hago ya. Soy consciente que no hice el último momento, entonces es posible que a mí me falte un punto. Sí, sí, perfecto. Si no, no lo hago. Un color hueso otra vez, porque es una repetición de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá también tiene que quedar de 4. Y ya con estos dos color hueso sigue nuevamente 37 cafés. Mira, que así como dijo la compañera, está complicado explicar porque aquí sale un motivo, 2 motivos. Aquí salen 3 motivos, pero miren que el cuerpo allá tiene 4 motivos. Entonces, aquí en este vacío queda un motivo, en este vacío va a quedar otro. Aquí queda otro vacío y creemos que acá queda otro vacío. Entonces sí sale un motivo, 2 motivos, 3 motivos, pero en la parte de arriba, mejor dicho, voy a seguir tejiendo para que no se me vayan a complicar. A mí también me quedaron 240 y mide 22. Yo voy a terminar esta para medírselos. Ay, pero Luz Ángela, si ayer hicimos el aumento, fue pensando en que no se cerraran los 13 puntos en la vuelta 20, ¿qué? 22 fue, 21, 20, en la vuelta 23, que hicimos 14 puntos huesos, un aumento para que no se cerrara. Y en la otra vuelta hicimos 22 puntos, un aumento. A mí me quedó planita, muy, muy planita. En el mundo me vas a cambiar. Llegué tarde y no el inicio. No, acabamos de empezar, ya no hemos terminado siquiera. Bueno, muchachos, 37 puntos cafés acá.
Vamos a ver, quitemos este otro gancho que conté. Que igual contigo. Acá tengo 200 puntos porque yo marqué acá 50, 100, 150. 200. Acá llegué a los 150 puntos. Estoy ocupando 150. Sí, ya no, porque como es para repetirla, pero estamos repitiendo solo la secuencia que acabo de mostrarles de los 4 motivos repetidos de beige, los 15 salmón, los 4 repetidos de beige y 37 cafés. Eso es todo lo que hemos hecho. Nada más. Bueno, a ver si ya hay 37 puntos acá. Y en mi caso, sí se está tensionando, ya empezó a quererse levantar de acá, pero todavía no se ha cerrado. Señora Cecilia, bienvenida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Terminemos con color hueso. Listo. Es que por allá se veía un poquito el salmón o coral, muchachas. Me estaban diciendo que si se podía coral. Sí, salmón o coral, no hay problema. Yo siento que este es más por la familia del salmón. Bueno, salmón o coral, para mí es lo mismo. Pero no es tan oscurito, es más clarito. Lo marqué ahí, muchachas, para que vean que empezamos acá hasta acá. Y empezamos acá hasta acá. Lo que dijo la compañera de los 3 diseños, si es así, si lo contamos todo completo, no lo dividimos como les dije yo, que tocaba dividirlo para que fuera la mitad. Porque aquí en el centro este lleva un diseño, entonces se cuenta desde esta mitad hasta esta mitad. Sí serían 80 desde acá. Desde acá. Entonces tengo 80, 160. Hasta ahí. Hasta acá donde va el coral. Listo. Ahí vuelvo a empezar la repetición. 4 repeticiones de 2 color hueso, 2 café. Daisy, buenas noches, bienvenida. 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, 2 cafés, 2 color hueso, y nuevamente 2 cafés, 2 color hueso, y ahí sí nos vamos con los 15 coral. Esperen, chicos, porque yo acá saqué, tengo en la aguja 3 hilos. Ya. Se ve que queda uno por ahí embolatadito. Michelle, buenas noches. Y solamente 2 color hueso, los 15. 1, 2, 3, 4 repeticiones de color hueso con café. ¿Sí ven, chicos? Ahora sí, los 15 salmón o coral. Acá. 1, 2,
Alejandra, Alejandra, buenas noches. Inés, profe Mari, ¿sale el diseño para hacer la de 160? Sí, señora Inés, sí. Así sea como dijo la chica, que de 80 puntos, lo que yo les digo, si ustedes lo leen completo, o sea, desde acá hasta estos 37 les da 80 puntos. Si usted la hace 80 por 2, 160, perfectamente le sale de 160. Y si la suma de 40, como hice yo, que yo lo conté fue múltiplo de 40, igual, le sale de 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y volvemos a los dos color hueso. Dos color hueso, dos cafés, dos color hueso. Luz Marina Vela, buenas noches, bienvenida. Nelly, buenas noches, bienvenida, señora Nelly, ¿cómo estás? Dos cafés. Nuevamente dos color hueso. Dos cafés. Carmen, buenas noches, bienvenida. Cuénteme, chicos, ¿qué están tejiendo? ¿Están empezando esta mochila? María Nieves, buenas noches, bienvenida. Estamos tejiendo esta mochila, señora María de las Nieves. Esta. Hola, Víctor Hugo, buenas noches. Que estaba mirando un mensaje que lo ocultaron, pero no, no tiene nada malo. Sí, señora, es una bolsa, una mochila. Una mochila en crochet, técnica Guayú, es diseño tradicional de la técnica Guayú. Y por último, los dos color hueso. Listo. Ahí me tienen que quedar para ayudar por terminar la vuelta acá. Que ahí me tendrían que dar 37, 38, 39 puntos. Bueno, 38, porque me queda un punto café encima de este color hueso. Si no me dan los 38, quiere decir que sí me hizo falta el punto de aumento, el que no quise hacer hasta terminarla. Hago el punto de aumento ahí y listo, ya. Eso es todo, no es complicado. María Matula, buenas noches, bienvenida, Tejiendo Sueños con... ¡Ay, profe Edgar, maestro Edgar, ¿cómo está? Hola, maestro, ¿cómo vas? Ay, tan bello, maestro, bienvenido. Ese milagro de verlo por acá, usted, maestro, ¿cómo está? Siempre tejiendo suéter, por ahí lo vi y espectacular todo, maestro. Yo extrañándolos muchos, muchísimo, muchísimo. Con ganas de ir a México, pero ay, maestro, el trabajo no lo deja a uno. Véngase para acá, para Colombia, tráigase a hombres tejedores de México, échelos en un talego y véngase con ellos para acá. Tráigalos todos. Ay, qué maravilla. Silvia, bienvenida, ¿cómo está? Con ganas de verlos a todos, qué rico. Seguimos, chicos. Vamos a ver si se salen los 38, 39, no, porque el punto va, para que queden 39 tenía que quedar acá, pero de todas maneras siempre queda ese pequeño desnivel que no se va a notar.
No se va a notar, no se preocupen, no se va a notar donde hacemos ese pequeño cambio. Nelly Pérez, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Nelly? Terminando. Esto cuando son mochilas que tienen muchos puntos de un mismo color, son muy rápidas de tejer. Esa es la gran ventaja, chicos. Acá veo. Sí voy a confirmar los puntos de todas maneras, solamente por estar segurísima que me quedaron 38. De hecho, puedo dejarlo hasta donde empieza el color hueso. Y el otro punto puede ser como inicio de la siguiente vuelta, para que lo entiendan un poco mejor. Buenas noches, soy de Panamá, me llamo Silvia. ¿Qué está tejiendo? Estamos tejiendo una bolsa guayú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Chicas, 36. Me hace falta el aumento que no le quise colocar. Entonces acá coloco mi aumento 37 y un punto más que me queda sobre beige 38. Sí, me hacía falta ese punto, yo era consciente, pero lo dejé hasta último momento, porque me suele pasar que de pronto no conté el punto, se me pasó por alto, pero resulta y pasa que esta vez sí los conté y sí me faltaba el puntico, no pasa nada, ahí ya hice el aumento. De esta forma como nos quedó, pues podemos decir que tenemos 3 motivos. Ahí sí sería múltiplo de 80. Múltiplo de 80. Recuerden que en la parte, mire, yo empecé acá. Acá empecé. O sea que aquí me va a quedar este. Y aquí me está quedando este. En mi caso, aquí. En esta mochila no se ve, no sé por qué. Muy raro. No sé si es que la chica la empezó antes, después, no entiendo, pero acá tenía que ir un motivo y a esta altura otro. Entonces, por eso yo lo cuento de acá hasta acá el diseño nada más. ¿Sí? Es mejor dicho, muchachas, no le pongamos problemas, seguimos tejiendo. Gladys Giraldo, profe, para el monedero son de 90-80. ¿De cuál monedero, señora Gladys? Voy a medirlo, chicas, porque yo les dije, recuérdeme la primera vuelta. Acá. 22 centímetros. Yo les dije que haciendo los aumentos, como yo se los distribuí, les iba a dar perfectamente 22 centímetros, chicas. Yo distribuí este fondo, los aumentos como mejor pude para que les diera un fondo plano de 22, porque esta primera vuelta del cuerpo no se cerró. Entonces la ventaja fue esa. El fondo nos creció porque todavía los aumentos estaban bien distribuidos. Ya en la siguiente vuelta, sí se va a cerrar. Ya no va a soportar más. Ya realmente no va a soportar más el fondo y se va a cerrar. Estamos tejiendo esta mochila. El mismo diseño, la única diferencia es este pequeño cambio de color. Bueno, en esta vuelta empezamos lo mismo, la única diferencia es que vamos corriendo estos puntitos, así que acá donde tengo el beige me queda uno solo para ir corriendo ese. Nelly, buenas noches, artes y creaciones, buenas noches, bienvenida. Un beige o hueso sobre hueso y uno sobre café. Y lo mismo vamos a hacer con este. Lo vamos a correr. Uno sobre café y uno sobre color hueso. Y acá seguimos. Uno sobre hueso y uno sobre café. María, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? 1, 2 y acá. 1, 2, los 2 cafés corridos
1, 2 y los dos color hueso también se recogen hacia adentro, así que los que se merman son estos color salmón. Yo no me voy a poner a preocuparme cuántos tengo color salmón, yo ya los conté una primera vez, tenía 15. Si ahora le quito uno a cada lado, pues mermo solamente 2 puntos por diseño. Entonces, para no ponerme a contar cuántos salmón me quedan siempre, simplemente sé que tengo que tejer dejando uno libre acá. Así de sencillo, chicos. Y no me pongo a estar contando nada. Para que se empiece a cerrar este pequeño diamante. Esto es hilo crochet. En mi caso es de 1 milímetro, lo trabajo doble. Esta mochila la empezamos el lunes. Si quieres checar acá mismo en los en vivos de este canal, Creaciones Mari Crochet Colombia, acá encuentras la primera parte donde enseñamos el material, la cantidad de material que se iba a usar, la aguja, toda la explicación. Y ahí puedes empezar desde cero. Se empezó desde acá, desde esta partecita, y fuimos creciendo hasta este punto. Acá dejé un puntico salmón libre y empecé un color hueso sobre salmón y uno sobre color hueso. Y asimismo corremos los color café, exactamente lo mismo. Acá un color café sobre color hueso y un color café sobre café. Y acá nuevamente simplemente vamos corriendo los punticos. Los dos color hueso. Rosemary, buenas noches, señora Rosemary, ¿cómo está? Nosotros por acá avanzando ya la segunda vuelta del cuerpo, porque estoy muy contenta que sí me quedaron los puntos perfectamente bien. Así que simplemente seguir tejiendo. Ah, se empezó el viernes. Oiga, ¿yo por qué siento que la empecé el lunes? Ay, sí, muchachas, el viernes. ¿Qué fecha estábamos el viernes? ¿26? 26. Ah, bueno. Entonces el viernes 26, miren, chicos. Esto que estoy tejiendo es este ladito. Este pequeño lado de acá. O en este se ve un poquito más. Estas primeras vuelticas que estoy tejiendo, lástima que acá no se ve el diseñito, no sé por qué lo hicieron. No lo hicieron ahí, que ese diseñito es lindo ahí desde abajo. Y acá vamos a tejer 39 puntos bajos cafés. En mi caso no los voy a contar, no, ya, pues primero ya conté mucho el fondo, segundo ya estoy segura que la primera vuelta me quedó perfectamente bien. Entonces acá simplemente me queda un beige libre, este es el primero, más 37 que tejí en la vuelta anterior es 38, más el que voy a hacer en este, 39. Ya listo. Ahí ya tengo bien mis cuentas, no tengo que ponerme a contar, simplemente voy a tejer punto sobre punto, porque es una, dos vueltas, tres vueltas, una, dos, tres vueltas. Así que punto sobre punto, nada más. Miren, ya sin contar, ya sin estresarme por nada. Y con esta vuelta sí se tiene que cerrar ya la mochila. Listo. De hecho, miren, ya este bordecito se está levantando. Miren, si lo volteamos acá, ya este borde ya empezó a levantarse, miren. ¿Sí ven? Ya empieza a tomar un poquito de tensión para empezar a subir cilíndricamente.
acá. Sí, se ve más linda. Y me encanta ese color salmón. Yo siento que ese color salmón es muy bello. Ya vamos llegando. No lo voy a contar, no lo voy a contar y no lo voy a contar. Ya vamos llegando acá para formar el otro espacio. Pues yo no les voy a dejar la clase tan larga. Entonces lo que voy a hacer, no puedo adelantarme mucho tampoco, chicos, porque cuando empiecen a formarse en estas líneas, ustedes se pueden confundir un poquito. Entonces lo que voy a hacer es que termino esta vuelta, les voy a mostrar este pedacito acá, termino esta vuelta y nos vemos el lunes, solo con esta vuelta terminada, o sea que yo el lunes llego acá. Cuando yo llegue el lunes a mostrarles la tarea, tendré 1, 2, 3 vueltas de café oscuro para empezar acá la tercera escalerita de estos beige. ¿Listo? Para no confundirlos y que no vayan a creer que voy a adelantar mucho. No, 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 no. Así como está, así la van a ver, solamente que terminada la vuelta. Pero no voy a adelantar nada, muchachas. O sea, no me voy a poner a adelantarles 3, 4 vueltas. Sí lo voy a hacer en algún momento cuando la mochila esté grande. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno adelanta cuando la mochila ha crecido un poquito. Porque es muy fácil de entenderla cuando ya ustedes tienen bastante familiarizado el tejido, que usted ya dice, sí, entendí perfectamente cómo va. Entonces, si ya cualquier explicación, van a saber qué tejer. Pero por ahora que estamos tan empezando, no, chicos, siento que todavía no. 2 beige, uno sobre beige, uno sobre café. Recuerde que va corrido. Yo acá tengo en total 39. Si tiene alguna duda, cuéntelo. Yo no lo voy a contar porque realmente para eso conté bien la primera vuelta. Vea, el primer café empezó sobre color beige o hueso y terminó sobre color hueso. Por eso se sumaron 2 puntos más. No se hizo en aumento, no. Se sumaron porque los tejí corriditos. ¿Listo? Y acá seguimos. Y nuevamente 2. Los dos color hueso. Y estos dos beige también los hago corridos. Y este color coral o salmón se recoge porque el último color beige lo hago sobre coral. Y tengo que dejar uno al lado de allá. Sencillo, chicas. Realmente lo mismo que ya les había dicho. Así se repite toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quedan 13 confirmados. No estaba con dudas, simplemente como no se los había dicho cuántos quedaban en esta vuelta, quedan 13. Señora Inés, ¿cómo está? Bienvenida. Ah, es la señora Irene. Yo creo que es que la señora Inés, porque estoy pensando en la señora Inés y no la señora Irene. La señora Inés, yo creo que debe estar que viene a Bogotá, si no estoy mal. Estaba pensando en ella, chicos.
Que mañana sábado parecía que llegaba una señora como el Caquetá por hilos, pero estoy como con dudas. Mire, se va alzando. ¿Sí ve? Este espacio es porque él ya se levantó acá las alitas, vea. Ya empieza a crecer. Buenas noches, señora Luz Miriam, bienvenida. Y acá seguimos. Venga, que acá se ve un poquito el café. Y vamos a hacer los dos beige. Ahora los dos cafés. Lupita, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Yolanda, bienvenida. No había visto esto. Gracias, señora Lupita. Sí, nosotros tejemos técnica guayú. Es un tejido que va redondito y en este momento va a empezar a crecer hacia arriba para que quede una mochila como esta. Esta está a la mitad porque la hizo una compañera y no me envió la foto terminada. Pero la de nosotros va a quedar, pues obviamente, una mochila terminada. Es crochet técnica guayú. Es un diseño tradicional de la técnica como tal. La verdad es un tejido hermoso. Pero con esta variante o variedad de tejido se puede hacer muchísimos diseños. Realmente nosotros hacemos paisajes, hacemos... Ah, hoy terminamos este monedero. Este monedero lo estamos haciendo en un taller de monederos. Miren, súper pequeñito, súper hermoso. Bueno, yo lo estoy terminando. Ya la clase se terminó, pero yo estoy terminando de asentar el cierre, de pulir las poquitas cosas que me faltan. Y ahí queda. Miren. Es para echar el dinero. Estos se hacen más o menos por el estilo de este triangular, que es para echar el dinero, pero por ser un poco más bajo le hacen falta vueltas, no quedó así triangular como tal. O sea, son pequeñas variantes que nosotros les hacemos para que sean más diseños, aunque sea un mismo estilo de tejer, una misma forma de tejer, pero que terminemos sacando muchísimos estilos, que no tenga que ser lo mismo de lo mismo. Vea, este es mi hermoso monedero. Sí, señora Lupita, tejemos cosas hermosas, hermosas. Hace muchos años tenemos canal de YouTube, páginas de Facebook, estamos en todas las redes sociales. Gracias, gracias. Estamos en todas las redes sociales. Sí, señora, nos puede buscar como Creaciones Mari Crochet Colombia. Enseñamos siempre paso a paso. Acá realmente tenemos muchos videos, pero sí estamos enfocados en enseñar paso a paso porque es como se les facilita a las compañeras que tejen conmigo. Siento yo que se les facilitan tejiendo paso a paso, vuelta a vuelta. Y si tienen alguna duda, pues se va resolviendo a sí mismo en el instante. En cambio, un video, pues a veces como que a quién se le pregunta. Y yo realmente no tengo mucho tiempo de contestar mensajitos cuando ya sube uno el video, entonces prefiero en los en vivos que si tenga uno la oportunidad de hablar con las personas y responder cualquier duda que tenga. Cualquier dudita, aprovecha uno y les aclara ahí. Y corrido. Listo, chicos. Acá ya terminé. Este segundo motivo. Chécalo que nosotros empezamos desde el viernes, el 26, me estaba aclarando por acá una compañera, desde el viernes 26 se empezó esta mochila. Revisa el en vivo desde el viernes 26, ahí está la clase desde que se empezó esta primera parte. Empezamos acá pues, todo esto, poco a poco, hasta llegar a este punto donde ya estamos avanzando. Miren, está levantada la mochila porque ya va a empezar a subir hacia arriba. Está hermosa. Bueno, muchachos, solo falta esta vueltecita, pero el en vivo me quedaría muy largo. Entonces ya saben, terminar acá, todo hasta acá. Y nos vemos cuando llegue ahí, para que este que está solito quede igual que este, doble la vuelta, ¿ok? Nada, chicos, sigan tejiendo. Nos vemos, ya lunes, hoy es viernes. Feliz fin de semana, chicos, descansen.
Yo no puedo adelantar, ya les confirmé que no voy a adelantar nada, voy a adelantar otras clases que tengo. La mochila mandala que la tengo súper atrasada, me va a poner a adelantar esa mochila para empezar el lunes ya el cuerpo también. Y nada, chicos, ahí les voy mostrando que vamos avanzando. Recuerden que tenemos taller de monederos abierto para el que quiera ingresar. Monedero plano o triangular. Y este es el monedero redondo. Que este es el fondo del monedero redondo. Va a ser un monederito muy, muy, muy lindo. Pero este lo vamos a hacer pequeño para las boquillas pequeñas. Chicos, la pregunta que me hacen todo el tiempo, que cuál es la diferencia entre las boquillas. Ya les voy a mostrar una cosa, que esto me lo han preguntado mucho en todas las redes sociales y acá en YouTube nunca me había puesto a explicarlo. Estas son boquillas de 8.5. Esta es 8.5, esta es 8.5, 8.5, 8.5, 8.5 y esta es de 5.5. Estas, a pesar de que son plásticas con diferentes diseños, no hay ninguna diferencia, les sirve para cualquier monedero. O sea, si usted escoge esta o cualquiera de estas, igual le va a funcionar para uno de los monederos que nosotros hemos estado tejiendo como este. Pero si usted le quiere colocar esta, que es tan chiquitita, también lo vamos a adecuar para que le quede esta boquilla. Esta cosa tan chiquita también se le puede colocar a un monedero. Entonces, mejor dicho, chequen mis redes sociales, chicos. Tengo tantos tutoriales de cómo colocar esta boquilla que realmente no se van a preocupar a la hora de ponerla sobre cualquier monederito. Eso sí, tiene que ser redondo. No les sirve para monedero como este. Tiene que ser redondo, ¿listo? Entonces, ya que llegaron las boquillas, vamos a trabajar mucho, mucho, mucho con monederos de boquillas, muchachos. Y ahí les voy sacando de esas dudas que tienen porque están muy preocupadas, que cuál es la diferencia. No, nada. Esta boquilla cuadrada perfecta se la puedo colocar a un monedero del tamaño de boquilla redonda. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no hay diferencia. No es de que tengo que hacer un monedero exclusivamente para boquilla redonda o un monedero exclusivamente para boquilla cuadrada. No, 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 no. Podemos hacer monedero redondo y a mitad de camino decidir qué boquilla le colocamos, si redonda o cuadrada. Mejor dicho, chicas, pásense más seguidos por acá, por este canal, porque vamos a trabajar muchas cosas hermosas y entre estas boquillas para adecuar los monederos, ustedes saben que quedan muy bellos. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Descansen, muchachas. Dios las bendiga. Nos vemos el lunes. Se cuidan mucho.